Decíamos que en este libro hay un intento de dar la vuelta de revés a Marx. Y poníamos algún ejemplo, había puesto Marcelino algún ejemplo y Tomás sobre lo que era la vuelta del revés y la Unstilpung. Y yo iba a poner otro de los ejemplos que yo creo que todo el mundo entenderá, por lo menos la importancia que tiene, ¿no? Es la teoría de Marx del Estado, expuesta por Engels, un libro muy popular en aquellos años, lo leía todo el mundo. Entonces, El origen de la familia, propiedad del Estado. El libro de Engels era un libro que se leía a cientos, ¿verdad? Por todo, en la facultad todo el mundo leía los libros de la familia, propiedad del Estado. Bien. Pues, y cosa que invito ya a los oyentes que le echen un vistazo, porque tiene un vigor todavía que es impresionante el libro de Engels, ¿no? Desde luego. Entonces, esquemáticamente la teoría del marxismo, de Marx y Engels, era esta. La sociedad nace a la historia de la sociedad humana por el pecado original de la división en clases definidas en función de la relación con los medios de producción. Y aquí las dos clases son los que poseen los medios de producción, arrebatándose a los demás, y los que no los poseen, explotadores y explotados. Estas clases que dividen la sociedad, en dos grupos, va evolucionando, y entonces, saltando muchas etapas porque no hay tiempo, el Estado, en definitiva, viene a ser una especie de institución establecida por los explotadores para poder perpetuar y asegurar y extremar la explotación de los oprimidos. Entonces, el Estado es un instrumento de explotación de los oprimidos. Y por consiguiente, el Estado, pues es, en principio, claro, esto está en relación con el principio anarquista del marxismo, porque, aunque después el choque con el anarquismo en la Primera Internacional, la famosa conflicto Bakunin-Marx, versó sobre este asunto, pero es muy importante tener en cuenta siempre y no olvidar que el fin último del marxismo era el anarquismo, era la abolición del Estado. La abolición del Estado, pero la diferencia es que los anarquistas quería la abolición inmediatamente, ¿verdad?, como primera fase, y Marx era la gran novedad. Marx creía que era imprescindible mantener el Estado y apoderarse de él, precisamente para poder lograr el fin del Estado. Es decir, la posición de Marx era totalmente dialéctica, mientras la de Bakunin pues no era dialéctica, era simplemente destruir simplemente el Estado como instrumento opresor. Bien. Entonces, la vuelta del revés que yo aquí ensayaba es la siguiente. El concepto mismo de propiedad. La propiedad es un robo, decía Proudhon, como es bien sabido. Claro, pero la propiedad es un robo, y esta es una idea que ya está en Marx. Es un sinsentido, porque si la propiedad es un robo, ¿a quién roba? Si no había propiedad, ¿verdad? ¿A quién roba? Es una de las famosas frases que más éxito han tenido, que han electrizado a millones de individuos. La propiedad es un robo, ¿verdad?, a millones de trabajadores, y es una frase completamente estúpida, sin sentido ninguno. Es decir, ¿a quién va a robar la propiedad cuando empieza la propiedad, si no hay propiedad? Porque robar se supone que robar lo que es propio de alguien, pero si no es propiedad de alguien, bien. Entonces, la idea central de la vuelta de revés aquí es la siguiente, que la división en clases sociales, el conflicto de clases, no es anterior al Estado. El Estado no brota de ese conflicto, sino que las clases brotan precisamente del Estado. ¿Cómo? Simplemente introduciendo una cuestión que por cierto, ulteriormente, y sobre todo en nuestros días, ha cobrado un protagonismo esencial, sobre todo con la división territorial de España y otros países. Es la siguiente. La apropiación, ¿de qué apropiación se habla? Hombre, se habla de apropiación, sobre todo cuando cogemos las cosas históricamente, de apropiación no ya de los bienes de uso individual, pues, por ejemplo el indumento, que también, ¿verdad?, el alimento, ¿no?, sino de apropiación de los bienes de producción colectivos. El primero es el territorio. El primero es el territorio que queda delimitado para un grupo social muy complejo y a su vez, pero en fin, el territorio. Pues bien, la idea central que se expone en el libro es que la apropiación de un territorio ya constituye una apropiación, ¿verdad?, anterior a la apropiación de las clases sociales. Es decir, que antes de constituirse el Estado ha habido una apropiación del territorio, por razones mucho más complejas que analizar. Y esta apropiación es la que no considera precisamente el marxismo. Porque
todas las discusiones del marxismo son la propiedad dentro de cada Estado. Es dentro de cada Estado donde está la apropiación. Y entonces, asombrosamente, estuve repasando todos los textos y veía que se habían resbalado por ese camino. Simplemente estaban circunscritos en el Estado. Pero es que la propia definición del Estado ya supone una apropiación con respecto a todos los bienes comunes, digamos, para toda la humanidad. Cuestión importantísima, para que todo el mundo se dé cuenta de la importancia, de por qué razón, para hablar de una cosa muy conocida entre nosotros, el derecho de los españoles a entrar a las Indias, ¿verdad? Porque es que lo ocupaban los indios, pero es que el primer ocupante ya tiene más derecho que el segundo ocupante. ¿Y cuál es la razón por la que el primer ocupante tiene más derecho que el segundo? Entonces, ahí estaba esta cuestión fundamental. Es decir, los españoles, según esto, tendrían tanto derecho a entrar en las Indias, aunque estuvieran ocupadas, como los primeros que fueron los primeros. No hay ninguna razón, ningún derecho natural, como te decía. Entonces, se dice que es una cuestión central, ¿verdad? Es una cuestión central. Entonces, lo cierto es que se apropia, se circunscribe un territorio más o menos extenso, a veces extensísimo, claro, y entonces es cuando está ya establecido, cuando ese territorio común del grupo se redistribuye, y esa redistribución, ahí es cuando aparece la propiedad, es esa redistribución, ahí es cuando aparecen las clases sociales, dentro del Estado. Y entonces resulta que hay una dialéctica de clases que está a su vez mezclada con la dialéctica de los Estados, que es la que produce pues toda la complejidad y toda la dificultad de los análisis históricos. Claro. Entonces, no es la lucha de clases simplemente el motor de la historia. No se niega la lucha de clases, por supuesto, porque esa lucha de clases es una cosa puramente abstracta, que está completamente mediada por la lucha de Estados, que resulta que son los verdaderos protagonistas de la historia. Es decir, que las unidades de la historia son los Estados y no las clases, o las dos cosas, pero luego las clases se empiezan a complicar porque no son dos clases, son 30, 40, etcétera. Claro. Yo utilizaba un símil ahí, que era muy intuitivo, para explicar esta vuelta de reverso de la base. Es decir, la base es una metáfora tomada por Marx, Aufbau, ¿verdad?, de la arquitectura. Hay una base, un cimiento, y luego sobre ellos se edifican los pabellones, que son las superestructuras de la base. Claro, esta metáfora de Marx pues arrasó completamente. Yo creo que fue uno de las metáforas más graves que tuvo el marxismo para su trivialización y su degeneración. Claro, porque resulta que la base se convertía en base y en motor, que sostenía todo y los ejemplos que ponían, evidentemente, si la base falla, si ahora fallan el petróleo, ¿verdad?, que es básico, se paraliza el sistema se colapsa el sistema económico y el Estado, ¿sí? Entonces, yo recuerdo que sustituí esta metáfora de Aufbau, base y pabellón y tejado y superestructura, que se derrumban cuando la base cae, la sustituí por una metáfora de carácter biológico, que es la siguiente: lo que sostiene a un organismo son los huesos. Son los huesos, y en los huesos te desploma a un vertebrado, ¿verdad? Ahora, los huesos no son anteriores a los tejidos, los huesos salen de los tejidos. Esa es la idea. La base que nos soporta, ¿verdad?, a nuestro organismo bipedestado de vertebrados son los huesos, sin duda ninguna, pero esos huesos no son anteriores al organismo, sino que brotan del propio organismo. Un poco esa es la idea. Entonces la base está ya originariamente dentro del organismo general.